Hola, buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar una tutoría correspondiente a la asignatura de tecnología del nivel 1 de la segunda evaluación. Es miércoles 30 de enero del 2013. Vamos a ver los materiales de uso habitual. Cotidianamente empleamos distintos tipos de materiales, por ejemplo el mármol y otras rocas de canteras que sirven para construir mesas, encimeras, edificios, las lanas que provienen de las ovejas, que sirve para confeccionar prendas de vestir, oro y otros minerales de minas generalmente subterráneas, así como minerales preciosos para confeccionar joyas y madera para muebles, vigas y otros elementos arquitectónicos. Bueno, el mármol, la lana, el oro, la madera y otra serie de sustancias que obtenemos directamente a través de la naturaleza son materias primas. Una vez extraídas se van a transformar mediante una serie de procesos en distintos materiales que vamos a emplear para fabricar productos. Bueno, las materias primas son aquellas que se obtienen directamente de la naturaleza, los materiales, ya sean las planchas de madera, de plásticos, los bloques de granito, se obtienen de las materias primas que hemos encontrado en la naturaleza mediante procesos industriales. Finalmente el producto, en este caso la mesa hecha de madera o de mármol, la ventana de vidrio, una ventana de metal, es cualquier objeto destinado a satisfacer una necesidad o a mejorar su vida para el hombre, es decir, utensilios que facilitan o mejoran de alguna manera la vida cotidiana del ser humano. Bueno, vamos a ver una clasificación bastante sencilla en función del origen. En función del origen, los materiales se pueden clasificar en de origen animal, serían los cueros y fibras animales, como pueden ser lanas, pelos y sedas. De origen vegetal tendríamos maderas y fibras vegetales. Las maderas pues están maderas naturales y otras elaboradas. De las fibras vegetales se pueden obtener de los frutos de las plantas, como podría ser el algodón, la fibra de coco. En ocasiones la fibra de coco se puede emplear incluso para los felpudos de las casas. De los tallos, como puede ser el ejemplo del lino, del cáñamo, o la retama o escoba, y de las hojas, como es el caso del esparto, que sería pues, una especie de espiga. Por otro lado, podemos encontrar materiales que sean de origen mineral. Vamos a diferenciar, a su vez, metales, no metales y derivados del petróleo. Entre los metales vamos a encontrar aquellos que sean de origen férrico o que no sean de origen férrico. Entre los que no son derivados del hierro o no tienen un origen férrico estarían el cobre, el plomo, el aluminio, el zinc y el mercurio. Entre los materiales de origen mineral que no son considerados metales vamos a encontrar rocas, arenas, arcillas y cristales. Por otro lado estarían los derivados del petróleo, que son plásticos, y encontraremos materiales termoplásticos y termoestables. También podemos clasificar los materiales en función del grado de transformación. Diferenciaremos, por lo tanto, en materiales naturales y materiales sintéticos. Los materiales naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza. Serían materiales básicos a partir de los cuales se fabrica el resto de productos, materia prima.
son materiales que obviamente necesitan una transformación previa antes de ser utilizados. El proceso de transformación de un material desde su estado natural hasta convertirlo en un producto pasa por tres fases. La primera sería la extracción de la materia prima, tiene lugar en la naturaleza. Luego, la conversión en productos industriales, generalmente en fábricas. Y finalmente, la fabricación de productos y objetos, que también tendría lugar en fábricas. Bueno, en esta foto podemos ver cómo a través del fruto del algodón, pues luego se procesará hasta obtener un tejido. En ocasiones la localización de la materia prima resulta sencilla. Por ejemplo, en la industria maderera se encuentra de una manera relativamente cercana a un bosque. Un agricultor obtiene los productos a través de los vegetales que cultiva y cosecha. En este caso se conoce perfectamente dónde están los recursos, o bien porque los tengamos localizados, o bien porque nosotros mismos, es decir, el ser humano, ha sido capaz de cultivarlos. Sin embargo, las industrias que necesitan materias primas procedentes del interior de la Tierra, en este caso minerales o el petróleo, van a emplear una serie de instrumentos y técnicas que van a ser más elaboradas y con un nivel de sofisticación mayor. Una vez que queda localizada y extraída, la materia prima luego se va a trasladar desde el lugar de origen hasta un centro donde va a ser transformada. Entonces se procede a la fabricación de productos industriales. En el caso de los troncos de árboles que son cortados en bosques, luego se trasladan a serrerías donde son medidos y analizados para reducir cuál sería la mejor forma de cortarlos, eliminar la corteza y bueno, tener en cuenta que hay una serie de nudos que pueden dar lugar a imperfecciones en las tablas. Los materiales industriales generalmente necesitan sufrir un segundo proceso de fabricación para convertirlos en objetos. Entre estos procesos podemos destacar el moldeo, el forjado, el mecanizado, la unión de piezas, etc. Es decir, por ejemplo, en el caso de la madera, luego se podría ensamblar distintas piezas hasta hacer una puerta, un mueble e incluso lijarlas y barnizarlas. Los materiales sintéticos están creados por el hombre y son resultado de reacciones químicas planeadas. Estos cambios transforman las materias naturales en productos totalmente nuevos. Por ejemplo, del petróleo vamos a obtener derivados plásticos. Si mezclamos caucho y azufre en determinadas condiciones, conseguiremos caucho vulcanizado, que tendrían unas propiedades completamente distintas al original. A continuación vamos a ver las propiedades de los materiales. Las propiedades de un material serían el conjunto de características que hacen que se comporte de una manera determinada ante fenómenos externos como puede ser la luz, el calor, fuerzas de distinto tipo o frente a la electricidad, por ejemplo. Es decir, son unas características propias o inherentes de cada material que van a hacer que tengan un comportamiento diferencial frente a fenómenos, factores externos. Los materiales se diferencian entre sí por sus propiedades y pueden agruparse de diferentes maneras. Por ejemplo, desde el punto de vista técnico resulta muy útil la siguiente clasificación, que sería en función de sus propiedades físico-químicas. Las propiedades físico-químicas nos van a orientar o informar sobre el comportamiento del material concreto ante diferentes acciones externas. Es decir, cómo respondería frente a un determinado calor, a deformaciones físicas o frente a la agresión de agentes químicos. Entre estas propiedades se encuentra la densidad, que sería la relación existente entre la masa de este material y el volumen que ocupa. En el caso de los plásticos tiene una densidad bastante baja,
en comparación, por ejemplo, con los metales, que tienen una densidad muy elevada. Por ejemplo, el mercurio, que habíamos nombrado antes, tendría una densidad muy alta. A priori puede llamarnos la atención, pues se encuentra en estado líquido. La conductividad eléctrica sería la capacidad que poseen para permitir o no el paso de la corriente eléctrica, es decir, que sean buenos conductores. En base a ellos existen dos tipos de materiales. Por un lado, los materiales aislantes, en este caso no permiten el flujo de electrones a través de ellos, es decir, no permiten el paso de electricidad, serían el ejemplo del el plástico o la madera. Y por otro lado, los materiales conductores, que sí que lo permiten, sería el caso de los metales. Existen materiales semiconductores. Conductividad acústica sería la capacidad de un material para conducir o no el sonido. Tendremos materiales aislantes, como por ejemplo plásticos, fibra de vidrio y el corcho, y otros, los metálicos, serían sobre todo los conductores del sonido. Propiedades térmicas se relacionarían con la temperatura exterior, serían conductividad o la capacidad de transmitir el calor. En este caso los metales también serían buenos conductores, mientras que la madera y los plásticos serían aislantes. La dilatación o contracción, es decir, aumentando o disminuyendo según la temperatura. La fusibilidad sería la capacidad de cambiar de estado en función de la temperatura. Es decir, por ejemplo, los metales son capaces de pasar de sólido a líquido debido al calor. Propiedades ópticas, en función del comportamiento de los materiales ante el paso de luz, podemos diferenciar en materiales transparentes, translúcidos y opacos. Los transparentes dejan pasar completamente la luz, los translúcidos dejan pasar parte de la luz, pero no se diferencian completamente las imágenes, los opacos impiden el paso de luz. La porosidad sería la capacidad de ciertos materiales de absorber líquidos, es decir, tendrían ciertos huecos, ciertos poros en su interior. Por ejemplo, la arcilla y la madera son considerados porosos porque atrapan la humedad en su interior. La permeabilidad sería la capacidad o la característica o propiedad que permite el paso de líquidos a través de ellos. En este caso distinguiremos materiales permeables, como puede ser el lino, de materiales impermeables, como podría ser el plástico. Es decir, no son permeables, por ejemplo, al líquido, como pueda ser el agua. Oxidación, corrosión. Sería la capacidad de ciertos materiales cuando están en contacto con el oxígeno del aire o del agua. Los metales serían sensibles tanto a la oxidación como a la corrosión. También existen propiedades mecánicas. Nos van a informar acerca de cómo se comportaría un determinado material ante determinadas fuerzas. La dureza sería la resistencia del material a ser rayado. Se establece la escala de Mohs, por ejemplo, para distintos minerales. El material más duro sería el diamante y el más blando el talco. La tenacidad, fragilidad. La tenacidad sería la resistencia de un material a romperse cuando es golpeado. La fragilidad sería justo la propiedad contraria, es decir, la disposición o la capacidad de romperse. Maleabilidad, permiten a los materiales deformarse sin romperse, es decir, se obtendrían láminas. En el caso, un buen ejemplo sería el aluminio. La ductilidad sería la propiedad que permite a los materiales deformarse sin romperse, obteniendo, por ejemplo, hilos. Sería el caso del cobre. La elasticidad o plasticidad. La elasticidad sería la capacidad del material de recuperar su forma original cuando cesa la fuerza que ha causado esa deformación. Sería, por ejemplo, el caso del caucho. Es decir, el material de alguna manera se estira y en el momento que cesamos la fuerza que ha hecho que sea elástico, ¿no?, recuperaría su forma original.
Sin embargo, la plasticidad sería la capacidad del material de adquirir deformaciones permanentes. Sería el caso, pues, de la arcilla o la plastilina que se emplea en los colegios. Que se puede deformar, pero en este caso no vuelve a su estado original. Sería la diferencia entre elasticidad y plasticidad. La resistencia sería la capacidad de soportar diversas fuerzas externas. Entre las propiedades sensoriales vamos a destacar aquellas que afectan a los sentidos e inducen a sensaciones y emociones. Entre ellas podemos encontrar la textura, que va a depender de la dureza, de la rugosidad del material, así como de su nivel de cohesión. Lo que hace es que se perciba como áspero o suave, o como rugoso o terso en diferentes grados, es decir, en distintos niveles de rugosidad y de aspereza. Las superficies muy pulidas dan sensación de limpieza, las rugosas dan una sensación más rústica, más natural, es decir, una sensación de que el material ha sido menos trabajado, menos transformado. Tamaño y forma. Afecta a otras propiedades del material, como podría ser la dureza y la maleabilidad o a su capacidad de aislamiento acústico y térmico. Por ejemplo, las formas redondas se dice que sugieren tranquilidad, al contrario que las formas más angulosas o con puntos realistas. Color. Los distintos diseños van a depender, su estética va a depender un poco del va a ser un elemento fundamental. Es decir, incluso puede afectar a nuestro humor o a nuestra percepción del diseño que presenta. Los colores nos van a hacer sentir emociones y nos van a transmitir una serie de sentimientos. Por ejemplo, el negro sugiere tristeza, el verde tranquilidad y esperanza, el rojo pasión o peligro, el blanco limpieza y pureza y así sucesivamente. Es decir, cada tipo de color está relacionado con una serie de emociones o sentimientos. Proporción y simetría. En la mayor parte de ocasiones los objetos se componen de varias partes diferentes. El tamaño relativo, la disposición de estas partes y su simetría y las dimensiones del diseño en conjunto lo hacen más atractivo. Punto 3. Selección de los materiales. Bueno, los diseñadores van a tener en cuenta una serie de factores a la hora de elegir los materiales. Se van a tener razones económicas y sobre todo, bueno, se va a tener en cuenta de que los materiales que se van a diseñar, que se van a producir, pues atraigan a la mayor cantidad de clientela posible. Además de que es esencial que el diseño funcione correctamente, también debe ser agradable y bonito, es decir, debe llamar la atención para que el consumidor potencial pues, lo compre. Bueno, además de atender a criterios económicos y técnicos, se van a valorar propiedades y capacidades materiales y estéticas. La elección de los materiales más adecuados para elaborar un determinado producto depende de muchos factores. Entre estos factores van a destacar, por ejemplo, las propiedades del material. El uso que recibe un material depende de cuáles sean sus propiedades. Por ejemplo, el acero es un material duro y muy resistente. Será capaz de soportar golpes y grandes pesos sin deformarse. Por lo tanto, será adecuado para fabricar herramientas y vigas. Pero no se empleará para fabricar recipientes como cajas y latas. ¿Por qué? Porque si tenemos que trasladar un peso, por ejemplo, en una caja, pues no nos interesa que el continente sea tan pesado más que el contenido. Por lo tanto, para la elaboración de recipientes, pues emplearemos materiales más ligeros y baratos. Las posibilidades de fabricación, la elección de uno u otro material depende de las máquinas y herramientas de las que se disponga, de la mayor o menor facilidad con la que se trabaja y otras herramientas. La disponibilidad del material
bueno, la mayor o menor abundancia de este material y que se encuentre de una manera que se encuentre cerca a la fábrica o al lugar en el que se necesita, pues también va a determinar la elección de un material el coste del material y de los medios necesarios para utilizarlo. En principio, si el producto que se quiere fabricar lo permite, se intentará utilizar los materiales más baratos. Es decir, frente a una calidad similar, pues se tratarán de elegir los materiales más económicos. Desgraciadamente, por orden de importancia, generalmente se tiene en cuenta en menor medida el impacto medioambiental. Teóricamente es algo que debemos tener en cuenta por aquello del desarrollo sostenible que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero verdaderamente bueno, pues, lo que prima es los costes económicos y no tanto la repercusión en el medio ambiente. Pero también sería un factor que debe tenerse en cuenta, es decir, en teoría se debe intentar emplear materiales cuya obtención, producción, uso y desecho afecten lo menos posible al medio ambiente, es decir, lo dañen menos o lo degraden menos. Bueno, con esto doy por concluida la tutoría correspondiente a tecnología de nivel 1 y nos vemos la semana que viene.